gusto, hermanos, poder compartir con ustedes esta mañana. Nuevamente, permíteme dar la bienvenida. Si es la primera vez que nos acompañan, nos encanta que estén con nosotros. Gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que vienes, te tocó un domingo especial. Estamos apartando un tiempo como iglesia para hablar de estos pequeños que no tienen oportunidad. Estamos hablando de los huérfanos. Seguramente no lo tienes ahí en tu radar, en tu calendario, pero el día de hoy se celebra, no se celebra, se conmemora el Día del Huérfano. Otra vez, no hay nada que celebrar cuando hablamos de huérfanos, ¿no es cierto? Pero se conmemora el Día del Huérfano a nivel internacional, y entonces es un buen tiempo para, como iglesia, hacer una pausa y hablar acerca de eso. Y denominamos este día el Día de Jubileo. Y se vuelve muy especial porque si vas a la Biblia, ahí en Levítico 25, encontrarás este concepto, esta idea de Dios del Día de Jubileo. La idea de Dios era que después de 50 años, en medio de su pueblo, después de 50 años, el año de jubileo era un año de un nuevo comienzo, donde las deudas eran pagadas. Imagínate que hoy fuera el año del jubileo y tu tarjeta de crédito quedara pagada. ¿Qué te parecería? Tu hipoteca sería pagada. Y entonces era el momento en que Dios le ordena a su pueblo decir, el año del jubileo, después de 50 años, ¿sabes? Las deudas son canceladas, los esclavos son liberados. Si tenías y habías empeñado una tierra, se te devolvía esa tierra, o tal vez tus abuelos allá años atrás habían empeñado esa tierra, te la entregaban a ti como parte de la familia. Y era el tiempo en que Dios diseñó para poner en el tablero del juego, por decirlo así, a todos en la misma oportunidad. Y era increíble, era una idea increíble de parte de Dios, porque sabes, quienes eran muy ricos, el día de jubileo no se empobrecían. Es decir, no se iban a la bancarrota por perdonar las deudas, ni por liberar a los esclavos, sino que ellos podían seguir produciendo, seguían siendo ricos, pero los más pobres, los más vulnerables, tenían la oportunidad, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Lamentablemente, los historiadores dicen que jamás se vivió un año del jubileo en el pueblo de Israel. Y eso es algo muy triste, porque esa era la idea de Dios. Y mi punto aquí es que, ¿sabes? Cuando pensamos en los pequeños, en estos niños huérfanos, en estos niños vulnerables, y pensar en esta idea del jubileo, ese es el sueño, que estos niños puedan tener un nuevo comienzo en sus vidas, que puedan tener una nueva oportunidad, y que el tablero del juego de la vida se ponga en el mismo nivel de oportunidad que cualquier otro niño con una casa y con una familia puede tener. Entonces, por eso denominamos este día del jubileo como un año de reinicio, como un año de justicia real, pensando en estos pequeños, porque sabes, el problema es grave, el problema se vuelve complicado. Solo en nuestro país hay más de 30,000 niños que no tienen un hogar. Ahora mismo 30,000 niños en México. No estamos incluyendo a África ni el mundo, estamos hablando de nuestro país. Aquí en México hablamos de 30,000 niños que el gobierno tiene ahí razón de ellos, pero seguramente hay muchos más. 30,000 niños en nuestro país que hoy no tienen una casa, que no tienen un hogar, que no tienen una familia. Y pensando un poquito más en nosotros, en nuestra ciudad, hablamos de más de 1,500 niños en nuestro estado, alrededor nuestro, que no tienen un hogar. Y sabes, la estadística es devastadora. La estadística puede ser abrumadora y puede ser aplastante, y pensar, oye, son demasiados. Es increíble pensar en estos números, pero ¿sabes cuál es la gran esperanza? La gran esperanza es que tengo que decirte que hoy en día existen muchos más cristianos en el mundo. Hoy hay más creyentes que niños en necesidad, y eso hay una gran esperanza. Eso es una gran ventana de esperanza. Usted podría pensar, y tú podrías pensar, oye, son 30,000 niños, son muchísimos, 1,500 en nuestro estado, es abrumador. Déjame decirte que habemos muchos más creyentes, muchos más discípulos de Jesús que niños en necesidad. Y eso es una enorme, enorme oportunidad. Y sabes, cuando pienso en estos pequeños que tienen necesidad,
y pienso en el poder que la iglesia tiene para cambiar sus vidas y pensar que hay muchos más creyentes que niños en necesidad, sabes, hoy quiero llevarte a considerar que la iglesia es el plan A de Dios, es el primer plan de Dios para ayudar a estos niños. Y cuando pensamos en cuál es el plan de Dios para estos 30,000 niños en México, ¿qué es lo que Dios estará pensando hacer con estos más de 1,500 niños en nuestro estado? Déjame decirte que Dios tiene un plan. Y querida iglesia, el plan A, el plan inicial de Dios para transformar la vida de esos 30,000 niños, 1,500 niños en nuestro estado, ¿sabes? Somos tú y yo, somos la iglesia. Y es increíble cuando recordamos la palabra de Dios. Santiago, el hermano de Jesús, escribió una carta que lleva su nombre, y en Santiago 1:27, él escribió que la religión pura, la religión más sincera, la religión más orgánica, más pura, dijo Santiago, la religión más pura es cuidar de los huérfanos y de las viudas en su aflicción. Eso es lo más puro que puede un discípulo de Jesús vivir. Cómo se vive la vida cristiana de la manera menos hipócrita, de la manera menos superficial. Dice Santiago, cuiden al huérfano y a la viuda en su aflicción y guárdense del pecado de este mundo. Y entonces, ¿sabes? Me parece que cuidar a los huérfanos, cuidar a las viudas, cuidar al más vulnerable, evidentemente es algo que está muy cerca del corazón de Dios. Y es un llamado para la iglesia que tú y yo entendamos que Dios nos llama a nosotros. Somos el plan A de Dios para bendecir a estos pequeños. Y todo parte de una realidad. Y sabes, todo parte de que Dios, el mismo Dios, es el defensor del huérfano. Y esto es increíble porque en la Biblia no hay ninguna otra figura, ningún otro mensaje en que Dios se levante como un defensor de alguien, sino de los huérfanos. Y mira, piénsalo, se vuelve interesante para mí pensar en esto. Si listáramos todos aquellos problemas, esos grandes problemas de la actualidad, del mundo actual, e hiciéramos una lista, estoy seguro que comenzaríamos cuáles serían los peores problemas que vivimos hoy en nuestro mundo, en nuestra comunidad, y podríamos comenzar con familias rotas, con esos problemas de divorcio, con esos problemas de pobreza, los problemas de abusos dentro de la familia, con esos problemas de trata de personas, y pudiéramos ir poniendo cada uno de esos problemas, ese problema social de las adicciones, el abuso de las drogas, pudiéramos hablar de esos problemas agudos de adolescentes embarazadas, y pudiéramos ir haciendo la lista, ¿no? Y ese problema social que tiene que ver con la violencia a través de los cárteles y a través de estas organizaciones que secuestran nuestras sociedades, y pudiéramos hacer una lista de cada uno de esos problemas, y la lista podría seguir. Y si al final nos preguntáramos, ¿quién crees que paga el precio más alto? ¿Quién crees que le va más mal con cada uno de estos problemas? ¿Sabes la respuesta? No es el Estado, no es la economía, no es la sociedad, la que pierde la sociedad. No, ¿sabes quién paga el precio más alto de cada uno de estos problemas sociales en nuestro mundo? Los niños. Piénsalo, los niños son los que sufren el impacto de cada problema social que puedas imaginarte. Por eso me encanta pensar en que Dios mismo se levanta y dice, yo soy el defensor del huérfano. Y me encanta el Salmo 82, porque Dios habla de una manera muy directa y abre su corazón, y Él habla a su pueblo, Él habla a su iglesia. Y ¿sabes lo que Dios dice ahí en el Salmo 82, en el versículo 3? Dice, defiendan a los pobres y a los huérfanos, hagan justicia a los afligidos y a los menesterosos, liberen a los afligidos y a los necesitados, pónganlos a salvo del poder de los impíos. ¿Sabes? Otra vez, me parece grandioso Dios diciendo, yo soy el defensor, pero luego un mensaje directo, una orden directa, un llamado directo para su iglesia.
Y entonces es Dios diciendo, guárdenlos, cuídenlos, sálvenlos. ¿Sabes? Me parece algo muy interesante porque Dios puso en ti y en mí de alguna forma este sentido común. ¿Te has dado cuenta? Todos tenemos el sentido común de cuidar a los otros. Cuando ves que alguien se cae, el sentido común va a ser reírte, no te creas. Al principio, ¿no? Te da cierta risa y si es un amigo, te vas a reír porque se cayó, pero eso no te lo dice tu sentido común. Tu sentido común va a ser levántalo. Aunque no lo conozcas, el sentido común de cualquier persona cuando ve una necesidad es inclinarnos a ayudar a la persona que está en necesidad. Ese sentido común que Dios puso en nosotros como seres humanos, como personas, tú y yo tenemos esa preocupación por los que están en necesidad. Pero déjame decirte algo. Cuando leo este salmo, cuando leo este llamado de Dios para la iglesia, cuiden, defiendan, guarden a los huérfanos. ¿Sabes? Dios no está apelando, Dios no le está apostando a nuestro sentido común. Dios no le está apostando a que alguien sienta bonito y compasión por los huérfanos. Dios no le está apostando a ese sentido común que quiebra el corazón cuando hablamos de que alguien no tiene una familia, ¿sabes? Dios no le está apostando a eso. Dios le está apostando a la obediencia de su iglesia que escucha de parte de Dios. Defiende a los huérfanos, sálvalos, rescátalos de las manos de los malvados. Y eso, mi querido hermano, me parece extraordinario. Todo parte de un Dios que tiene el deseo y el corazón de rescatar a los huérfanos. Querida iglesia, somos el plan A de Dios para cuidar, para abrazar, para rescatar a los huérfanos. Somos ese plan de Dios para cuidar al huérfano. Y otra vez, mira, Dios no está apelando a nuestra buena voluntad. Y hoy es un tema que toca mi corazón y que fácilmente me quebranta pensar en cada uno de estos niños. Pero sabes, hoy no solamente quiero apelar a tu emoción y no solamente quiero que salgas de aquí conmovido y que lloremos juntos por este problema y por esta situación real que vivimos. Sabes, iglesia, quiero animarte a que seamos obedientes, porque todo se trata de obediencia. Al final, sabes, Dios sigue diciendo, sigue llamándonos, sigue haciendo esa voz en medio de nosotros. Cuida del huérfano, atiende al huérfano, porque otra vez, mira, Dios no está esperando que esto lo haga una asociación civil. El plan de Dios no fue llamar a un gobierno que se haga cargo de los más desvalidos. No se trata de que otra vez de que una asociación de personas que quieran ayudar hagan el trabajo, ¿sabes? Otra vez es un llamado a la iglesia. Somos el plan de Dios. Y mucho me temo que no hay un plan B. Querida iglesia, no hay un plan B. Somos el plan A de Dios para rescatar a los huérfanos. Y cuando nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es ese plan de Dios? ¿Qué es lo que Dios trata de hacer? ¿Qué es lo que hay en el corazón de Dios? ¿Sabes? La respuesta es tan simple, tan sencilla como el hecho de que Dios quiere poner a cada uno de esos pequeños, a esos huérfanos en un hogar, en una casa. Y nuevamente, el salmista allá en el Salmo 68, los versículos 5 en adelante. Me encanta este pasaje porque quiero invitarte, imagínate, es una imagen del enorme poder de Dios. Y entonces el salmista, evidentemente inspirado por el Espíritu Santo, comienza a hablar y dice: cantemos salmos a Dios, cantemos salmos a su nombre, exaltemos al que cabalga sobre los cielos. Y yo sé, tal vez la imagen no te diga mucho, pero déjame ayudarte en tu imaginación. Esta imagen de Dios que cabalga en los cielos, cabalga sobre los cielos, es una imagen de poder, es una imagen de este Dios extremadamente poderoso. Es un Dios grande, es un Dios sublime. Él es el Rey, el Señor de los cielos. Dice: su nombre es el Señor, alegrémonos en su presencia. Y eso es extraordinario, una imagen extraordinaria del poder de Dios. Pero luego sigue diciendo, dice: Dios en su santo templo es Padre
de los huérfanos. Y esto golpea mi corazón. Otra vez, contrasta la imagen. Es una imagen de un Dios todopoderoso, un Dios que cabalga sobre los cielos, un Dios que es el Señor, que es el Rey, que es el Supremo, que no hay nadie por encima de Él. Y dice, ese Dios tan grande es el Padre de los huérfanos y es el defensor de las viudas. Y añade, Dios les da un hogar a los desamparados y rescata a los cautivos y les da prosperidad. Y eso es grandioso. ¿Sabes? El Padre de huérfanos los rescata y les da prosperidad. Les da una vida excelente, una vida llena de bendición. Pero no termina ahí, porque sigue diciendo el salmista, pero los rebeldes los hace habitar en el desierto. Y sabes, si Dios llama a su iglesia a que defendamos al huérfano y a la viuda y que lo rescatemos de las manos de los malvados, ¿sabes? Cuando nos rebelamos a ese llamado de Dios, me llama mucho la atención que Dios da su sentencia. Dice, mas los rebeldes los hace habitar en los desiertos. Me pregunto por qué muchos de nosotros vivimos deprimidos, sin sentido. ¿Por qué tantas personas hoy se sienten vacías, huecas y sin propósito en este mundo? Como habitando en el desierto, donde no hay nada que hacer, donde no se puede disfrutar de la vida. ¿Y no será porque nos hemos olvidado de este llamado de Dios y nos hemos rebelado contra ese llamado de Dios para los huérfanos? ¿Qué hace Dios? ¿Sabes? Dios toma a estos pequeños, a estos niños y los pone en familias. A los solitarios los pone en hogar. Y es increíble cómo Dios lo hace. Déjame contarte una historia de cómo Dios hace esto. De entre muchas historias, déjame contarte una historia que golpea mi corazón. Hace algunos años, a través de nuestro ministerio en Riberas de Sacramento, conocimos a un par de niños, bueno, en realidad a 3 niños, que estaban en necesidad. Y la iglesia se involucró con eso. Comenzaba este tema del acogimiento en medio de nuestra ciudad y en la iglesia. Y entonces Dios usó a personas de nuestra iglesia de manera increíble y usó a Gaby, está, y un adolescente que salió de ahí. Gaby pudo acoger a esta pequeña y esta adolescente y por varios años estuvo con ella, pero esta pequeña tenía 2 hermanos y los 2 hermanos fueron con Ricardo y Silvia. Y voy a cambiarlos. Y voy a cambiar los nombres por seguridad de los pequeños. ¿Qué les parece si los llamamos Pedro y Pablo? Por la canción que dice que Pedro y Pablo eran hermanos, amigos inseparables. Así eran este par, un niño de 4 y 7 años tal vez. La historia se las pueden contar mejor ellos. Pero déjame contarte la historia de estos pequeños. Una mamá adicta que no podía cuidarlos, que estaban en una situación complicada. Y la iglesia entra y hace estos acogimientos de una manera increíble y entonces los rescatan y Pedro y Pablo son acogidos por nuestros hermanos y están en esta casa y era increíble porque cuando llegaron con corazones rotos, con corazones destruidos. La forma de manifestar su temor y su descontento con la vida y todo lo que puedes imaginarte de vivir una vida así. Lo manifestaban con groserías en realidad, un vocabulario muy florido que no sería parte de una familia cristiana. Y ellos hacían tantas cosas que cualquier familia los hubiera regresado el siguiente día. Pero el amor y el cariño de esta familia los transformó. 6 meses después, tú podrías ver a Pedro y Pablo, nuevas personas totalmente cambiadas por la gracia de Dios. De repente les fue bien en la escuela. Resulta que Pedro no sabía leer y ya tenía toda la edad para leer y se le complicaba y no podía hacerlo. Y orábamos tanto porque pudiera aprender a leer. Y sabes, en 6 meses comenzó a leer y era grandioso. Y sus vidas fueron cambiadas y transformadas de una manera especial.
Pasaron los meses, pasaron los años y el DIF toma una decisión muy desafortunada y deciden reintegrarlos con su abuela. Una reintegración fallida porque tiempo después, por la gracia de Dios, mis hermanos encuentran a estos niños en una situación mucho peor que la original. Y vuelven a estar con la familia, pero ahora Dios en su buena voluntad permite que estos pequeños, Pedro y Pablo, pudieran tener una familia para siempre. Un jubileo, un nuevo comienzo para estos pequeños. De repente ellos tenían la misma oportunidad que cualquier otro niño en este mundo. De repente tenían una familia que los amaba, que era su familia adoptiva para siempre, y es grandioso. Y sabes, cuando nos preguntamos cómo fue posible todo este proceso, sabes, la única razón es que es Dios quien toma a esos pequeños y los pone en familia de maneras milagrosas y extraordinarias que jamás podrías imaginarte. Ni siquiera nadie podría soñar cómo Dios puede hacer eso, porque Él es el Padre de los huérfanos y Él es el que pone en familia a los que están solos. Y la gran pregunta hoy, mi querido amigo, mi querido hermano, ¿qué pasaría si tú y yo fuéramos esa respuesta de Dios? Esa respuesta de Dios para las oraciones más profundas de niños como Pedro y Pablo. Porque estoy seguro que ellos, era su oración constante: Dios, dame una familia. Dios, cuídame. Dios, dame un lugar donde sea amado, donde sea resguardado. Y sabes, hay 30,000 niños en este país clamando. 1,500 en nuestro estado clamando. Dios, dame una familia. ¿Qué pasaría si tu familia fuera esa respuesta de Dios? ¿Qué pasaría si tú fueras esa respuesta en el plan de Dios para poner a esos pequeños en familia? Y sabes, otra vez, no quiero poner presión en ti hoy, no quiero arruinarte la comida de hoy. Tal vez estás celebrando algo hoy. Simplemente déjame recordarte, ¿sabes cómo es el plan A de Dios? Ese Dios que recoge a los solitarios y los pone en familia. Ese Dios que quiere usar a la iglesia. Ese Dios que, ¿sabes? Quiere que tú y yo seamos parte de esto. Tal vez hoy tú estés diciendo, bueno, pero es que eso yo no lo puedo hacer. Es imposible para mí convertirme en una familia de acogimiento en medio de este momento en mi vida, y está bien. No todos pueden hacer ese trabajo, pero antes de decir que no, antes de que te cierres a la oportunidad de decir, no, yo no puedo hacer nada por esos niños, pudieras orar, preguntar, Dios, ¿seré yo la respuesta? ¿Será mi familia la respuesta a esas oraciones, a ese plan que tú tienes de poner a estos niños en familia? Porque sabes, déjame decirte algo. Admiro a las familias que acogen y que adoptan, porque me parece que no hay cosa más sublime, más santa, más divina que abrir la casa para recibir a alguien que no conoces, darle un lugar en la mesa, darle una identidad. Porque sabes, eso es lo que Dios hizo conmigo. Es lo que Dios hace con nosotros. Sabes, yo era un huérfano espiritual por mi pecado, por ese pecado que había en mi vida. Yo era un huérfano, estaba solo, pero Dios, ¿sabes? Dios me adoptó a través de Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Me dio un nombre, me dio la oportunidad de convertirme en su hijo. Y a partir de ese momento en que yo le entregué mi vida a Cristo, ¿sabes qué? Él me dio un lugar en su mesa, me dio un nombre, me dio una familia. ¿Sabes? Él es mi Padre celestial, no estoy solo. Y lo más increíble de esto es que cualquiera que invoque el nombre del Señor puede llegar a ser parte de esta familia de Dios. Y no se trta de si eres muy bueno, porque sabes, no se trata de que si eres bueno o si calificas para ser parte de la familia de Dios. Todo se trata del amor y la misericordia que Dios tiene. Y sabes, cuando pienso en la adopción y cuando pienso en el acogimiento, es la viva imagen de la salvación. Es lo que Dios hace contigo y conmigo. Nos invitó a su casa
a su familia, nos hizo parte de Él, nos dio un nombre, una identidad, nos dio un lugar, nos dio una esperanza, nos dio esa autoridad de decirnos hijos de Dios, y eso es extraordinario. Entonces, ¿sabes? Por eso creo que no hay nada más sublime cuando alguien abre su casa y atrae a alguien y le da un lugar en la mesa y le da una identidad y le da un amor y le da esa oportunidad de una nueva oportunidad en su vida. ¿Sabes? El apóstol Pablo lo dijo de una manera increíble allá en Efesios capítulo 1 en el versículo 5. Dice que Dios nos predestinó por medio de Jesucristo para que fuéramos adoptados hijos suyos. Y mira, esta es la idea. Dice que Jesucristo, a través de Jesucristo, Dios nos adoptó a través de Él. Pero me encanta pensar esto. Dice que Él lo predestinó. Él lo planeó con anticipación. ¿Sabes? Esto es increíble. Tú y yo no somos acogidos por Dios como una respuesta, como una reacción a un problema. No fue que, ay, caray, se salió de control estos pecadores, ¿ahora qué hacemos con ellos? Envía un Salvador y adóptalos. No. ¿Sabes? El hecho que seas un hijo de Dios, que seas parte de la familia de Dios, no es una reacción a un problema, es algo que Dios planeó con antelación. Dios lo predestinó, Dios lo planeó, Dios estaba buscándolo. De hecho, dice, para que fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su buena voluntad. Y lo que quiere decir es que, ¿sabes? Dios lo preparó simplemente porque le place. Porque le encanta hacer eso con los seres humanos pecadores y caídos como tú y como yo. A Dios le encanta venir e intervenir en nuestras vidas y hacernos parte de Él. Entonces, ¿sabes? Otra vez, cuando pensamos en el acogimiento y la adopción, esto se vuelve especial. ¿Sabes? Hoy otra vez simplemente quiero animarte a que si Dios te llama ser parte de este ministerio y sientes ese empujoncito de parte de Dios, puedas ser sensible a la voz de Dios. Pero tengo que decirte dos cosas. Si sientes ese empujoncito de parte de Dios, tengo que ser bien sincero contigo, y la primera cosa que tengo que advertirte es que será algo muy, muy difícil. Va a ser más difícil de lo que puedas imaginar. Recibir a alguien, abrir tu corazón, será muy complicado. Habrá más complicaciones en tu vida de las que puedas haber imaginado. Va a haber más lágrimas de las que pienses que tienes. En mi experiencia te puedo decir que nunca he llorado más. Ni siquiera cuando perdí a mis padres he llorado más por estos pequeños que Dios nos ha permitido tener que por otra cosa. Ha sido muy complicado. Porque tenemos nuestros propios hijos biológicos, tenemos nuestros propios proyectos, nuestros propios sueños para hacer, nuestras propias complicaciones. Entonces, traer a alguien a tu casa, traer a alguien a tu familia, déjame decirte, no será algo romántico. No será ese sueño romántico de que, ay, qué bonito tener a un niño en casa. No lo va a hacer. Tengo que advertirte, será muy, muy complicado. Pero también tengo que decirte de parte de Dios que será lo más difícil que hayas hecho en tu vida. Pero también tengo que decirte que evidentemente vale la pena. La vida de esos niños vale la pena. Y al final de todo lo complicado, y al final de todas las lágrimas, podrás decir, valió la pena. Cuando piensas en las historias como Pedro y Pablo, los dos pequeños, hoy podemos decir, valió la pena. Valió la pena. Cada esfuerzo, cada sacrificio, cada lágrima, cada dolor, valió la pena. Mira, mi querido hermano, ¿qué es lo que tú y yo podemos hacer? Déjame terminar con esto. ¿Qué es lo que tú y yo podemos hacer? Evidentemente puedes acoger y adoptar a un niño y tomar el reto si Dios te llama. Pero también hay algo que tú y yo podemos hacer de una manera
muy sencilla. Y lo primero que tú y yo podemos hacer es volvernos esa voz, esas personas que abogan en favor de los huérfanos y los vulnerables. Porque es muy fácil en nuestro mundo sacar a los huérfanos y a los vulnerables de nuestro mundo y pensar que no están ahí. Pero sabes, una gran labor es cuando todos como iglesia alzamos la voz en favor de ellos, y mientras estás en tu trabajo, en tu escuela, puedes hablar de ellos y hablar de la enorme necesidad y hablar de cómo Dios puede cambiar la vida de las personas y cómo se vuelve importante que hagamos este trabajo. Sabes, simplemente podemos convertirnos en una voz en nombre de los huérfanos. Alguien que alce la voz y diga: si sabes que hay 30,000 huérfanos en nuestro país, si sabes que hay más de 1,500 en nuestro estado, si sabes que hay algo que se puede hacer, si sabes que tú pudieras volverte una familia de acogimiento o una familia adoptiva, eso sería grandioso. O puedes ofrendar como lo hicimos hoy y puedes convertirte en esa persona que usa sus recursos para apoyar a aquellos que están haciendo el trabajo de acogimiento y adopción. O puedes volverte una familia de apoyo y puedes bendecir a una familia acompañándolos. ¿Sabes? De hecho, esto se vuelve muy especial para mí porque estarás de acuerdo conmigo que como creyentes creemos en la santidad de la vida y valoramos la vida. ¿Estás de acuerdo? Como seguidores de Jesús valoramos la vida. Somos pro vida. Y entonces, ¿sabes? Cuando hablamos de que estamos a favor de la vida, no solamente estamos hablando del aborto, estamos hablando de la vida completa de las personas. Y entonces, ¿sabes? Las vidas de esos niños nos deberían importar. ¿Y sabes qué es lo más trascendente para la vida de esos pequeños? No solamente tener un hogar, no solamente tener un techo. Lo más trascendente para esos niños sería tener una familia espiritual. Y en última instancia, iglesia, podríamos convertirnos en la familia espiritual de estos pequeños y orar por ellos y buscar que ellos estén bien. Y sería grandioso. Hay muchas cosas que podamos hacer tú y yo. Otra vez, mira, seguramente no podremos cambiar el mundo entero. Adoptar a un niño, acoger a un niño, no cambiará el mundo. Estoy convencido de eso. Pero sí va a cambiar el mundo de esos pequeños. Si hoy platicaras con estos pequeños, Pablo y Pedro, tu mundo cambió. Es otro, totalmente distinto. Mis hermanos no cambiaron el mundo entero, pero cambiaron el mundo de esos dos pequeños. Y es a lo que Dios nos llama. Iglesia, somos el plan A de Dios para bendecir a estos pequeños. Como iglesia, somos parte de este ministerio que nace hoy. Familia por siempre. La idea es bendecir a muchas familias y a muchos niños. Queridos hermanos, ustedes son parte de eso. ¿Sabes? Estamos incluyendo muchas iglesias y me encanta pensar en hablar con pastores y decirles, no piensen que este es un ministerio de Jerusalén. Es un ministerio donde todos pueden incluirse. Y aún así, alguien me dijo, pues muchas iglesias, pastores no van a querer entrar porque es de Jerusalén y tú estás ahí. Y al principio me sentí muy mal. Pero después, ¿sabes? Entendí algo. No me importa si no quieren trabajar, porque si no se quieren unir a un proyecto como este, porque es Jerusalén. No me importa, porque tengo al mejor equipo, que son ustedes. Tengo a los mejores aliados, iglesia, los cuento como estos aliados que van junto con nosotros para sacar adelante este proyecto, para bendecir a muchos niños y a muchas familias y hacer una diferencia en el mundo de cientos y de miles. Que 20 años después darán testimonio de decir, gracias a la iglesia que abrazaron esto. Muy seguramente estarán entre nosotros
Y quién sabe, tal vez alguno de ellos sea el que esté al frente de esta congregación. Alguien que fue rescatado por una familia. ¿Qué hará Dios? No lo sé. La buena noticia es de que aun cuando fuéramos solos como iglesia estaría genial, pero no vamos solos. Este domingo 14 iglesias en nuestra ciudad, en Ciudad Juárez y en Delicias, 14 iglesias abrazaron el proyecto. 14 congregaciones. ¿Puedes imaginarte? 14 diciendo, vamos con ustedes. Y en el nombre de Dios cambiaremos la vida de esos pequeños. Entonces, iglesia, abramos nuestro corazón ante esta necesidad. Ora por estos pequeños y permite que Dios pueda usarnos y que como congregación podamos bendecir a muchos. Sabes, esta mañana en lo que pasan los músicos, queremos terminar con algo especial y sabes, me siento muy honrado, me siento muy orgulloso de algunas familias que están haciendo este trabajo por mucho tiempo en nuestra iglesia. Y en especial hoy queremos honrar a las familias que están activas haciendo un acogimiento, una adopción. Habemos otras familias que somos familias de acogida, pero ahorita no tenemos algo activo. Pero hoy, este domingo, de manera especial, de una manera en que bendecimos la vida de todas las familias de acogimiento y de adopción, queremos bendecir a estas familias. ¿Quieren pasar? Marisol, Gandhi, su familia. Silvia, Ricardo, son familia de acogimiento, familia adoptiva muy pronto. Varios acogimientos y lo siguen haciendo. Y es increíble lo que Dios hace en sus vidas. Marisol, Gandhi, familia de acogimiento, pero familia adoptiva. Increíble saber que en nuestra iglesia tenemos familias así. Y hay otras familias que también hacen ese trabajo, pero otra vez, hoy honremos a nuestros hermanos que de alguna manera están al frente o están ahí haciendo este trabajo. Y sabes, esta mañana tú y yo ofrendamos para bendecir a estas familias. Y aquí hacemos magia. Somos muy buenos para... Llenaste un sobre como estos. Si llenaste un sobre como estos, sabes, lo hiciste para ellos. Y queremos como parte de iglesia decirles gracias. Gracias por el trabajo que hacen. Compartimos de nuestros recursos que Dios nos ha dado, que nos encantaría que alcanzara para muchísimas cosas, pero esperamos que al menos este detalle de parte de cada uno de mis hermanos que ofrendaron hoy, que ustedes puedan sentir nuestro abrazo y saber que no van solos. Saber que cada uno de los que estamos aquí estamos con ustedes, que cuentan con nosotros y que siempre seremos su familia. Estaremos atentos a lo que Dios quiera hacer en medio de sus vidas. ¿Y qué les parece, iglesia, si nos ponemos en pie, oramos por ellos y luego nos despedimos con este canto? Es un canto increíble, es este canto que habla de que Dios es nuestro pastor, es el Salmo 23. Y sabes, el Salmo 23 es esta imagen de la adopción, ese Dios que nos dio un lugar y ese Dios que nos ayuda a manifestar el evangelio a otros y decirles a los vulnerables y a los huérfanos: en esta iglesia, en esta casa, hay un lugar para ustedes. Si Dios llama a tu corazón y quieres ser parte de este ministerio, platica conmigo. Habrá algo que puedas hacer. Estoy seguro, todos podemos hacer algo. Todos podemos bendecir a estos pequeños. Dios,